El calor ondulaba sobre la tierra agrietada, una promesa rota de agua que se elevaba desde el suelo reseco de la caatinga. Lidia sintió el sudor pegándole la blusa de algodón a la espalda, un mapa húmedo de su cansancio. Habían pasado 6 meses desde el entierro de Bento, 6 meses en los que el silencio de la casa se había vuelto más pesado que el sol de mediodía. Fue durante una de esas caminatas sin rumbo, buscando algo que ni ella misma sabía nombrar, cuando lo vio. A lo lejos, donde la vegetación espinosa se volvía más densa, un reflejo metálico, antinatural, destellaba bajo el sol implacable. Era como una herida de óxido en el paisaje monocromático, un secreto que la tierra había intentado tragarse sin éxito. La curiosidad, una emoción que creía muerta junto a su marido, tiró de ella. Se abrió paso entre los mandacarús y las chiquechiques, las espinas arañando sus brazos curtidos. Y allí estaba, un remolque, o lo que quedaba de él. Un Airstream de los años 60 quizás, con su característica forma de bala de plata, ahora corroída por décadas de abandono. El óxido había pintado lágrimas marrones sobre el aluminio, y las ventanas eran cuencas vacías que miraban hacia la nada. Parecía un cetáceo varado en un desierto, una reliquia de un mundo y un tiempo que no pertenecían a ese lugar. Bento nunca había mencionado su existencia. En 40 años de matrimonio, recorriendo cada palmo de aquellas tierras que él amaba con una devoción casi religiosa, jamás había insinuado la presencia de aquel fantasma metálico. La puerta estaba atascada, soldada por el tiempo y la herrumbre. Lidia tiró con una fuerza que no sabía que poseía, un gruñido escapando de sus labios. El metal chirrió en protesta, un lamento agudo que rompió el silencio del sertao. Finalmente, con un último tirón que le dolió en los hombros, la puerta cedió. Un soplo de aire viciado, cargado del olor a polvo, metal caliente y algo más, algo vagamente dulce y químico, la golpeó en la cara. El interior estaba sumido en una penumbra rojiza, filtrada por las capas de polvo y óxido de las ventanas. Tardó un momento en que sus ojos se acostumbraran. El espacio era sorprendentemente ordenado, como si su ocupante acabara de salir. Había una pequeña cocina con latas de conserva alineadas en un estante, una mesa plegable fijada a la pared y al fondo una cama estrecha cubierta por una manta raída. Pero fue lo que había sobre la mesa lo que le robó el aliento. Un laboratorio fotográfico en miniatura. Bandejas de revelado, pinzas de madera, frascos de cristal con etiquetas amarillentas escritas a mano, revelador D76, fijador. Y junto a ellos una vieja cámara Leica, su cuerpo de metal negro y cromo desprendiendo un aura de importancia. Bento había sido un hombre práctico, un hombre de la tierra. Sus manos eran para arar, para arreglar cercas, para sostenerlas de ella. Nunca lo había visto con una cámara. ¿De quién era todo esto? Con el corazón latiéndole desbocado, Lidia empezó a abrir los cajones que había bajo la cama. El primero estaba lleno de cajas de cartón. Dentro de cada una, negativos. Cientos, quizás miles de ellos, cuidadosamente envueltos en papel encerado y etiquetados con fechas y lugares que no reconocía. Canudos, 1978. Vale do Catimbao, 1981. Serra da Capivara, 1983. En el segundo cajón encontró las fotografías. Estaban apiladas, impresiones en blanco y negro de una calidad asombrosa. La primera imagen que sacó era la de una mujer, joven, con el pelo oscuro y espeso cayéndole sobre los hombros y una mirada tan intensa que parecía atravesar el papel. Estaba de pie junto a un mandacarú en flor y la luz del atardecer modelaba sus rasgos con una suavidad casi pictórica. Había una familiaridad dolorosa en su sonrisa, en la curva de su mandíbula. Lidia pasó a la siguiente foto. La misma mujer, esta vez riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Y en la siguiente, su rostro en primer plano, una lágrima solitaria trazando un camino por su mejilla polvorienta. No eran retratos posados, eran momentos robados, fragmentos de una vida capturadas con una intimidad abrumadora. El fotógrafo no era un mero observador, amaba a esa mujer. Se podía sentir en cada grano de plata, en cada juego de luces y sombras.
Un sudor frío recorrió la espalda de Lidia, desplazando el calor del día. Siguió pasando las fotos, una atrás de otra, como las páginas de una vida que no era la suya. La mujer envejecía sutilmente, su risa se volvía más contenida, la intensidad de su mirada se teñía de melancolía. Aparecía en paisajes áridos, junto a capillas abandonadas, en mercados bulliciosos de pueblos perdidos. Y entonces, en una foto fechada en 1985, apareció un niño. Un bebé de meses, envuelto en una manta, en los brazos de la mujer. Tenía los ojos oscuros de ella, pero la forma de la boca, esa pequeña curva en el labio superior, era la boca de Bento. Lidia se apoyó contra la pared del remolque, el metal caliente quemándole la piel a través de la tela. Las piernas le temblaban. Sacó una foto más. El niño, ahora un pequeño de unos 2 años, jugaba en el suelo de tierra con un camión de madera. Detrás de él, desenfocado pero inconfundible, estaba Bento. Joven, con el pelo más oscuro y sin las líneas de preocupación que el tiempo le había grabado en la frente. Miraba al niño con una expresión de pura adoración, una ternura que Lidia rara vez había visto en él, reservada solo para los momentos más privados de su propio matrimonio. 40 años de mañanas compartidas, de cenas silenciosas, de noches en las que sus cuerpos se buscaban en la oscuridad. Había creído conocer cada cicatriz de su piel, cada inflexión de su voz, cada pensamiento no dicho que se escondía detrás de sus ojos callados. Pero todo este tiempo, él había albergado un universo entero, una vida paralela sellada en este ataúd de aluminio. La mujer, el niño, ¿quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Por qué Bento, su Bento, el hombre que consideraba la personificación de la honestidad y la sencillez, había construido una mentira tan monumental? Volvió a mirar la primera foto, la del rostro de la joven. Se fijó en un detalle que había pasado por alto, una pequeña cicatriz en forma de media luna justo encima de su ceja izquierda. La misma cicatriz que su hijo, Miguel, se había hecho a los 7 años al caerse de un árbol de anacardo. Miguel, su único hijo, que ahora vivía en San Pablo, tan lejos de la tierra que su padre había amado con una devoción casi religiosa. Pero Miguel había nacido en 1989. El niño de las fotos era mayor. Con manos temblorosas, Lidia buscó en el último cajón. No había más fotos, solo un único cuaderno de cuero con las tapas desgastadas. Lo abrió. La caligrafía era la de Bento, apretada y ligeramente inclinada, la misma que usaba para anotar los gastos de la granja. Pero las palabras eran de un hombre que no conocía. 3 de junio de 1978. La encontré hoy, o ella me encontró a mí. Su nombre es Elena. Dice que es fotógrafa, que busca la luz del Sertao. Yo le dije que aquí solo hay sol y polvo. Ella se rió. Su risa suena como agua corriendo sobre piedras. Lidia leyó, devorando las páginas. Era el diario de Bento, un relato que comenzaba años antes de que ella la conociera. Describía su encuentro con Elena, una artista de la ciudad que había llegado al Sertao buscando inspiración. Describía cómo se enamoraron bajo ese mismo cielo implacable, un amor tan ardiente y desesperado como la propia tierra. Ella le enseñó a usar la Leica, a ver el mundo no en colores, sino en luz y sombra. El remolque era el nido de ellos, su santuario móvil donde crearon un mundo propio, documentado en cientos de negativos. 12 de agosto de 1983. Me ha dado la noticia, vamos a tener un hijo. Siento un miedo que me hiela los huesos y una alegría que podría hacer florecer el desierto. ¿Cómo puedo ser padre, yo, un hombre que solo sabe de sequías y cosechas perdidas? Pero cuando me mira, sé que puedo serlo todo. Lo llamaremos Tiago, el niño de las fotos, su primer hijo, un hermano que Miguel nunca supo que existía. El diario continuaba, un torbellino de amor, esperanza y finalmente de tragedia. Elena había enfermado poco después del nacimiento de Tiago. Una fiebre que los curanderos locales no supieron nombrar y que los médicos de la ciudad más cercana no pudieron combatir. 5 de enero de 1986. Se ha ido. Se fue esta mañana, con el primer rayo de sol. Sostenía mi mano. Me hizo prometerme 2 cosas,
que nunca dejaría de amar a nuestro hijo y que encontrara a alguien que me hiciera feliz de nuevo. Me dijo, Bento, tu corazón es demasiado grande para vivir solo en el pasado. ¿Cómo puedo prometerle tal cosa cuando mi futuro acaba de morir con ella? Tiago me mira con sus ojos, los ojos de ella. Es todo lo que me queda. Lidia cerró el cuaderno, las lágrimas nublando su visión. El dolor que sintió no era de celos, sino una profunda y resonante pena. Pena por Bento, por el joven que había perdido a su gran amor. Pena por Elena, la mujer cuya risa sonaba como agua. Pena por Tiago, el niño sin madre. Y pena por sí misma, por haber vivido junto a un hombre que cargaba con una herida tan profunda sin que ella lo supiera. Pero la historia no terminaba ahí. Las últimas páginas del diario cambiaron de tono. Hablaban de la dificultad de criar a un hijo solo, del miedo constante, y entonces el polvo rojizo se adhería a sus sandalias de cuero mientras caminaba. Cada paso un golpe sordo contra la tierra reseca que parecía contar el tiempo. Lidia no sentía el sol abrasador en sus hombros, ni el viento caliente que levantaba pequeños remolinos a su paso. Su mundo se había contraído al peso del cuaderno en una mano y la imagen de Elena en la otra. La casa, que antes era un santuario de recuerdos compartidos con Bento, ahora se sentía como un escenario, una construcción sobre cimientos que ella desconocía. Cada objeto, cada silla tallada por él, cada cuadro que habían elegido juntos, parecía mirarla con una nueva y silenciosa pregunta. Al entrar, la penumbra del interior le ofreció un respiro del implacable sol. Dejó el cuaderno y la fotografía sobre la mesa de madera maciza, junto al retrato de Bento que presidía la sala. La mirada pintada de su marido, siempre tan familiar y reconfortante, ahora parecía contener un universo de secretos. Era el mismo hombre, pero también un extraño. Lidia se sirvió un vaso de agua del filtro de barro, sintiendo el frescor del líquido en su garganta seca. El agua, siempre tan preciada en el sertán, se había convertido en un símbolo. Elena era agua, Bento la había descrito así. Y su hijo, Tiago, vivía junto al mar. ¿Y ella? ¿Qué era ella? Era la tierra agrietada, la que recibe la lluvia y la guarda, la que sobrevive a la sequía. Su hijo Pedro entró en ese momento, quitándose el sombrero de paja. Sus rasgos eran una copia más joven de los de Bento, pero sus ojos, observadores y tranquilos, eran los de ella. «Madre, ¿estuvo mucho tiempo fuera? El sol está que raja las piedras». Lidia lo miró, y por primera vez vio no solo a su hijo, sino a un hombre que no conocía a su propio hermano. La verdad le pesaba en la lengua, pero no podía soltarla así, como una piedra en un pozo. Necesitaba un plan. Estaba caminando, pensando. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Pedro, tengo que hacer un viaje». Pedro frunció el ceño, dejando el sombrero sobre una silla. ¿Un viaje? ¿A dónde? ¿A la capital a ver a su hermana? Más lejos, al sur. La confusión en el rostro de Pedro era palpable. ¿Al sur? ¿A hacer qué, madre? Nunca ha salido del sertán. Hay algo que tu padre dejó sin terminar, un asunto familiar. Tengo que resolverlo. Él se acercó, su preocupación evidente. ¿Qué asunto? ¿Por qué nunca me habló de él? Lidia tomó aire. Sabía que no podía mentirle, no del todo. Porque acabo de descubrirlo, tu padre tenía una vida antes que yo, una vida que nunca compartió. Abrió el cuaderno sobre la mesa. No se lo dio a leer, no todavía, pero le mostró la fotografía de Elena. Pedro la tomó con cuidado, sus dedos rozando los bordes gastados. La estudió en silencio, su expresión indescifrable. «Es hermosa», dijo finalmente, en voz baja. «¿Quién es?» Se llamaba Elena, y tuvo un hijo con tu padre, un hijo llamado Tiago, tu hermano. El silencio que siguió fue más denso que el calor del mediodía. Pedro dejó la foto sobre la mesa como si quemara. Se pasó una mano por el pelo, mirando desde la foto al retrato de su padre y luego a su madre. La incredulidad luchaba con la rabia en sus ojos. ¿Un hermano? ¿Todo este tiempo? ¿Y él nunca dijo nada? ¿Vivió aquí, con nosotros, sabiendo que tenía a otro hijo en alguna parte?
Creo que no sabía cómo hacerlo, dijo Lidia, su voz un susurro. Creo que el miedo y la culpa lo enterraron vivo. Pulpa, Pedro escupió la palabra. Nos mintió a los dos, le mintió a usted. Nos amaba Pedro, de eso no tengo duda. El amor no es perfecto, a veces está lleno de fantasmas. Durante los 2 días siguientes, un muro de tensión se levantó entre ellos. Pedro se movía por la casa y la finca con una furia contenida, su trabajo en el campo más febril, como si intentara arrancar la verdad de la tierra a golpes de azada. Lidia redió espacio. Pasó esas horas devorando el diario de Bento, absorbiendo cada palabra, cada sentimiento. No buscaba excusas para él, sino comprensión. Encontró el dolor de un joven que había perdido al amor de su vida en el mar, la desesperación de un padre que creía que estaba salvando a su hijo al dejarlo atrás, y la profunda melancolía que se había instalado en su corazón mucho antes de conocerla a ella. Entendió que Bento no había elegido una familia sobre la otra, la vida o el destino se las había arrebatado y entregado de una forma cruel. La noche antes de su partida, Pedro se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. El candil parpadeaba, proyectando sombras danzantes en sus rostros. «No puede ir sola», dijo él, su voz ronca. «El sur es otro mundo, no conoce a nadie, no sabe ni por dónde empezar. Tengo un nombre, Tiago Soares, y una ciudad, Itacaré. Está en la costa de Bahía. Bento lo escribió, es el último lugar del que tuvo noticias de la abuela de Tiago». «Bahía», repitió Pedro, como si fuera un país extranjero. «Iré con usted». Lidia negó con la cabeza. «No, alguien tiene que cuidar la tierra, los animales. Esto es algo que debo hacer yo, por tu padre y por mí. Necesito mirar a este hombre a los ojos y entender. ¿Y qué le dirá? Hola, ¿soy la mujer que se casó con el padre que te abandonó?» Las palabras eran duras, pero Lidia no se inmutó. «Le diré la verdad, le llevaré el diario de su padre, le llevaré la historia que le fue negada. Lo que él haga con ella será su decisión». El viaje fue una odisea. El autobús que la sacó del corazón del sertán, traqueteado por caminos de tierra antes de alcanzar el asfalto. Por la ventanilla, Lidia vio cómo el paisaje de espinas y tierra seca se transformaba lentamente. Aparecieron manchas de un verde más intenso, luego árboles más frondosos y finalmente una humedad en el aire que nunca había sentido. Era el aliento del mar, un olor a sal y a vida desbordante que contrastaba brutalmente con el aroma a polvo y sol de su hogar. Itacaré era un caos de color y sonido, calles empedradas, casas de colores brillantes, el murmullo constante de las olas y una mezcla de idiomas que nunca había oído. Se sentía como un pájaro perdido, lejos de su nido. Se alojó en una pequeña posada regentada por una mujer de sonrisa amplia y piel tostada por el sol, llamada Yemanyá. Durante los primeros días, Lidia simplemente caminó. Preguntó en el mercado, en el puerto, en las pequeñas tiendas, mostraba la foto de Elena, una versión más joven, y preguntaba por la familia Soares. Nadie parecía recordarlos. El tiempo, como el mar, erosionaba los recuerdos. Comenzó a sentir una punzada de desesperación. ¿Y si había llegado demasiado tarde? ¿Y si Tiago se había ido o nunca había estado allí? Una tarde, sentada en un banco frente al mar, viendo a los pescadores remendar sus redes, sintió que las fuerzas la abandonaban. El océano era inmenso, indiferente. ¿Cómo podía encontrar a una sola persona en toda esa inmensidad? Un hombre mayor, con la piel curtida como lejo viejo, se sentó a su lado. Se llamaba Seu Jonas y había sido pescador toda su vida. «La señora no es de por aquí», dijo él, más como una afirmación que como una pregunta. «No, vengo del sertán». Jonas asintió lentamente. «Tierra seca, aquí todo es agua. A veces cura, a veces ahoga». Lidia sintió un impulso, sacó la foto de Elena. «Busco a alguien, a su hijo. Quizás usted conoció a esta mujer, se llamaba Elena Soares». El viejo pescador entornó los ojos, tomando la fotografía con una mano temblorosa. La miró durante un largo rato. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos nublados. «Elena,
Claro que la recuerdo, la muchacha del mar reía como el repique de las olas en las rocas. Se ahogó, una tormenta terrible, hace muchos años. Dejó un niño pequeño, criado por la abuela, doña Dalva, una mujer dura, pero buena. El corazón de Lidia dio un vuelco. El niño, Tiago, ¿sabe dónde está? Jonah suspiró, devolviéndole la foto. Doña Dalva murió hace unos 10 años. Tiago es un hombre del mar como su madre, pero no como nosotros, no pesca. Él construye barcos. Tiene un pequeño astillero al final de la playa da Concha. Un hombre callado, lleva el mar en los ojos, un mar a veces tranquilo, a veces tormentoso. El astillero no era más que un gran cobertizo de madera abierto al mar. El aire olía a madera recién cortada, a barniz y a salitre. Varios esqueletos de barcos de madera descansaban sobre soportes en distintas fases de construcción. Un hombre estaba de espaldas a ella, lijando el casco de una pequeña embarcación. Era alto, de hombros anchos y piel bronceada por el sol. Su pelo oscuro estaba revuelto por la brisa marina. Cuando se giró, secándose el sudor de la frente con el antebrazo, Lidia contuvo el aliento. No era el rostro de Bento, era algo más. Tenía la mandíbula cuadrada de su padre, su misma estatura, pero los ojos eran de un verde profundo, como el mar en un día nublado. Eran los ojos de Elena, tal como Bento los había descrito. Había una melancolía en ellos, una soledad que Lidia reconoció al instante, la misma que había visto en el retrato de su marido durante años. Se acercó lentamente, sus sandalias haciendo un ruido suave en la arena y las virutas de madera. El hombre la miró con curiosidad, una expresión de cautela en su rostro. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Su voz era grave, con el ritmo cadencioso de la gente. Las semanas que siguieron se arrastraron con la lentitud de una tortuga bajo el sol del mediodía. Para Pedro, cada día era una interrogación. Miraba el horizonte, más allá de los mandacarús y las huaseiras, como si esperara ver aparecer a un extraño en cualquier momento. La revelación de que tenía un hermano había sacudido los cimientos de su mundo, un mundo que hasta entonces había sido tan sólido y predecible como la tierra agrietada bajo sus pies. Intentaba imaginarlo. ¿Se parecería a su padre? ¿Tendría la misma risa grave que él recordaba de Bento o el mismo ceño fruncido al concentrarse? ¿Olería a sal y a pescado como decía su madre? La idea era tan ajena como la de un río caudaloso atravesando su propiedad. Lidia observaba a su hijo con una mezcla de ternura y aprensión. Veía la lucha en sus ojos, la batalla entre la curiosidad y el resentimiento. Por las noches lo oía caminar por la casa, sus pasos un eco de la inquietud que ambos sentían. Ella misma estaba atrapada en un torbellino de emociones. La traición de Bento era una herida que supuraba, pero la existencia de Tiago, un joven bueno y atormentado por sus propias pérdidas, había complicado el dolor, añadiéndole capas de una extraña compasión. Era como si el fantasma de su marido se hubiera dividido en dos, dejando atrás dos legados vivos que ahora debían aprender a coexistir. Durante esos días de espera, Lidia se encontró volviendo al remolque una y otra vez. Se había convertido en un santuario, un lugar de confesión silenciosa. Limpió el polvo de las viejas herramientas de Bento, organizó los cuadernos con sus dibujos de barcos y leyó sus anotaciones sobre las estrellas y las mareas. Descubrió una pequeña caja de madera escondida bajo una tabla suelta del suelo. Dentro no había oro ni joyas, sino conchas pulidas por el mar, una pluma de gaviota y una fotografía descolorida de una joven sonriente, de cabello oscuro y ojos vivaces, sentada en la proa de un pequeño barco. Era Marina, y junto a ella un Bento mucho más joven, con el pelo alborotado por el viento y una expresión de felicidad tan pura que a Lidia le dolió el pecho. No era el Bento que ella había conocido, el hombre callado y resignado al certao. Era un hombre enamorado del mar y de la mujer que lo representaba. Y por primera vez Lidia no sintió rabia, sino una punzada de tristeza por el hombre que él podría haber sido, y por la felicidad que claramente había perdido. Finalmente llegó una carta. El cartero, un hombre curtido por el sol que conocía a todos en la región, se la entregó a Lidia con una mirada curiosa. El sello era de una ciudad costera que no reconoció.
La caligrafía era firme y clara. Era de Tiago. Anunciaba que su barco, el Saudade, estaba terminado y que emprendería el viaje en 3 días. Llegaría en autobús a la ciudad más cercana, Juazeiro, el sábado siguiente. La noticia cayó en la casa como una piedra en un pozo. El sábado. La fecha se cernía sobre ellos monumental. Pedro reaccionó con un silencio hosco. Se encerró en su taller, el sonido de su martillo golpeando el metal, una forma de hablar sin palabras. Lidia sabía que necesitaba espacio. El encuentro no sería fácil para ninguno de los dos. El sábado por la mañana, el aire era espeso y caliente. Lidia preparó café y cuscús, pero nadie comió. Pedro apareció en la cocina vestido con su mejor camisa, los pantalones limpios y las botas desempolvadas. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus manos, mientras sostenía la taza de café, temblaban ligeramente. «Yo voy contigo», dijo, su voz más grave de lo habitual. «¿Estás seguro, hijo? Es mi hermano, tengo que estar allí». El viaje a Juazeiro fue silencioso. Lidia conducía la vieja camioneta levantando una nube de polvo rojo a su paso. Pedro miraba por la ventana el paisaje monótono de la Caatinga, sus ojos fijos en la línea donde el cielo azul pálido se encontraba con la tierra ocre. Cada kilómetro los acercaba a un desconocido que compartía su sangre, a una mitad de su historia que nunca supo que existía. La estación de autobuses era un caos de gente, ruidos y olores. Vendedores ambulantes gritaban sus pregones, los motores de los autobuses tosían humo negro y el calor se reflejaba en el asfalto. Lidia y Pedro se pararon cerca de la plataforma de llegadas, sintiéndose fuera de lugar. Estudiaban los rostros de cada pasajero que bajaba de los autobuses que llegaban del sur. Entonces Lidia lo vio. Era inconfundible. Tiago bajó los escalones del autobús con una mochila al hombro. Era más alto de lo que recordaba, su piel bronceada por el sol contrastaba con la de los sertanejos. Llevaba unos vaqueros gastados y una simple camiseta blanca. Su mirada recorrió la multitud con una mezcla de ansiedad y determinación, la misma mirada que tenía su padre cuando buscaba una nube de lluvia en el cielo sin nubes. Sus ojos se encontraron con los de Lidia. Él le ofreció una pequeña sonrisa, un gesto de reconocimiento y alivio. Luego, su mirada se desvió hacia el joven que estaba a su lado. Pedro y Tiago se miraron por primera vez. Fue un momento suspendido en el tiempo, cargado de décadas de silencio y vidas no compartidas. Vieron en el otro el eco de un rostro familiar. Tiago vio la mandíbula cuadrada de Bento, la forma de sus ojos. Pedro vio la nariz recta de su padre, la forma en que su pelo se ondulaba en la frente. Eran extraños y, sin embargo, innegablemente hermanos. Tiago caminó hacia ellos, sus pasos seguros sobre el asfalto caliente. Se detuvo a 1 metro de distancia. «Lidia», dijo, su voz un poco ronca. «Tiago, bienvenido. Este es Pedro». El silencio que siguió fue denso. Pedro, normalmente tan elocuente con sus gestos y su trabajo, parecía haber perdido la capacidad de hablar. Tiago, por su parte, parecía igualmente perdido, sus manos abriéndose y cerrando a los costados. Fue Pedro quien rompió el hielo. Dio un paso adelante y extendió la mano. Era la mano de un herrero, callosa y fuerte. «Pedro», dijo, su voz saliendo como un graznido. Tiago la estrechó. Su mano era igualmente fuerte, pero con los callos en diferentes lugares, formados por cuerdas y madera en lugar de metal. «Tiago», y eso fue todo. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un apretón de manos que conectaba el Sertao y el mar, un primer puente construido sobre el abismo que su padre había dejado. El viaje de vuelta fue aún más silencioso que el de ida, pero la calidad del silencio había cambiado. Ya no era vacío, sino lleno de una tensión expectante. Tiago miraba por la ventana, sus ojos de marinero tratando de leer el paisaje seco y espinoso como si fuera una carta náutica. Para él todo era extraño, el color de la tierra, la forma de los árboles retorcidos, la inmensidad de un cielo sin una sola vela a la vista. Cuando llegaron a la finca, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que recordaban a Tiago las puestas de sol sobre el océano.
La casa de adobe, con su porche y sus ventanas de madera, parecía surgir de la propia tierra. Lidia les sirvió la cena, gallina guisada, frijoles y arroz. Comieron en silencio, el único sonido el de los cubiertos contra los platos. La presencia de Tiago en la mesa de Bento era surreal. Se sentaba donde su padre solía sentarse, y en la luz parpadeante de la lámpara de queroseno, Lidia podía ver el fantasma de su marido superpuesto sobre el rostro de su hijo mayor. Después de la cena, Pedro se levantó. «Ven», le dijo a Tiago, sin mirarlo directamente. «Quiero mostrarte algo». Lo llevó a su herrería. El lugar estaba lleno del olor a carbón y metal. Herramientas colgaban de las paredes en un orden meticuloso. En el centro del taller, sobre un yunque, reposaba una pieza de metal a medio forjada, una hoja de cuchillo que brillaba levemente. «Esto es lo que hago», dijo Pedro, tomando un martillo. Su incomodidad desapareció en el momento en que sus manos tocaron sus herramientas. Se movía con la gracia de un artesano, su cuerpo y su mente en perfecta sincronía. «Yo construyo barcos», respondió Tiago en voz baja. «Tomo madera, la doblo, la uno, le doy forma para que pueda bailar con el viento y el agua, para que pueda llevar a la gente a casa». Pedro dejó el martillo. Se miraron, y por primera vez una chispa de entendimiento genuino pasó entre ellos. Eran creadores, hijos del mismo hombre, pero moldeados por elementos diferentes. Uno por el fuego y la tierra, el otro por el agua y el aire. Al día siguiente, Lidia llevó a Tiago al remolque. El sol de la mañana era implacable, y el metal del remolque ardía al tacto. Al entrar, Tiago contuvo la respiración. El olor a salitre, a madera vieja y aceite de linaza lo golpeó como una ola. Era el olor de su infancia, el olor del taller de su padre. Vio los dibujos de los barcos clavados en las paredes. Reconoció algunos de ellos, eran diseños que su padre le había enseñado, nudos que le había mostrado cómo atar. Vio los cuadernos, llenos de la caligrafía de Bento. Y en una esquina, apoyada contra la pared, estaba la mitad de un pequeño casco de barco. Un proyecto abandonado. La madera estaba seca y agrietada, pero la forma era inconfundible. Era el comienzo del Saudade, el mismo barco que él acababa de terminar. Tiago susurró, pasando los dedos por la madera áspera. Él nunca lo olvidó, nunca nos olvidó. Lidia se acercó a él. No, creo que vivió en dos mundos y no supo cómo unirlos. Amaba el mar, pero también amaba esta tierra. Y creo que los amaba a ustedes dos, a su manera rota. Tiago se sentó en el suelo polvoso abrumado. Los meses siguientes transformaron la Caatinga no solo bajo el sol, sino también dentro de las paredes de adobe de la vieja casa. Pedro, con la tierra áspera bajo sus uñas, aprendió los ritmos de la sequía y la promesa de la lluvia, guiado por la sabiduría callada de Lidia. Ella, a su vez, encontró en el océano de historias que él traía consigo un alivio a la monotonía del horizonte. Juntos repararon el techo, reforzaron la cerca y limpiaron el viejo remolque, convirtiéndolo no en una tumba de secretos, sino en un taller donde los sueños de Bento, y ahora los suyos, podían tomar forma. El Saudade en miniatura permanecía en la repisa, un faro silencioso que los guiaba a través de las pequeñas tormentas de la convivencia. La tierra, como si respondiera a la paz recién encontrada, pareció menos hostil, y las primeras nubes de la estación lluviosa comenzaron a congregarse en el horizonte, una promesa gris y esperanzadora. Una tarde, mientras organizaban las herramientas de Bento dentro del remolque, Pedro encontró un compartimento oculto bajo una plancha suelta del suelo. Dentro no había más cartas ni barcos, sino un único objeto envuelto en una tela aceitada. Una brújula de latón, pesada y antigua, con la tapa grabada con iniciales que no eran las de su padre, AC. Al abrirla, la aguja no apuntaba al norte, giraba erráticamente antes de detenerse, firme, en una dirección que no correspondía a ningún polo magnético. Apuntaba directamente hacia el este, hacia el mar. Lidia la tomó, sintiendo un frío extraño en el metal. «Esta no es de papá», susurró ella, con el ceño fruncido. Pedro la examinó más de cerca, notó una muesca casi imperceptible en el borde.
Con la punta de una navaja, logró abrir un segundo fondo en la base de la brújula. Dentro, doblado en un cuadrado minúsculo, había un trozo de papel quebradizo, casi transparente por el tiempo. Con manos temblorosas lo desdoblaron. No era una carta, era un fragmento de un mapa náutico, pero de una costa que ninguno de los dos reconoció. Las anotaciones estaban en una caligrafía diferente a la de Bento, apresurada y elegante. Una única frase estaba escrita en el margen, con una tinta ligeramente más oscura, como si hubiera sido añadida después. El ancla no es el final del viaje, es el principio de la búsqueda. Justo debajo de esa frase había una serie de coordenadas y un nombre, Isla de las 7 Tormentas. Lidia buscó en su memoria los cuentos de los pescadores, las leyendas que se susurraban en la costa. «Esa isla no existe», dijo con una certeza que flaqueaba. «Es un mito, una historia para asustar a los marineros. Dicen que aparece y desaparece con la niebla, y quien la encuentra nunca regresa». Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y una excitación innegable, la misma que sentía su padre al mirar el mar. La aguja de la brújula seguía apuntando fijamente hacia el este, inmóvil, como si tirara de ellos. En ese preciso instante, el débil crujido de la radio de onda corta que usaban para escuchar el pronóstico del tiempo llenó el silencio del remolque. La voz del locutor fue interrumpida por una ráfaga de estática, y luego, una voz diferente, clara y femenina, habló con una urgencia que helaba la sangre. No era una transmisión local, sonaba lejana, antigua, como un eco atrapado en el tiempo. Y pronunció solo 3 palabras en un portugués con un acento extraño y musical. «Bento, ¿me recibes?» El aire dentro del remolque se volvió denso, pesado, como si las 3 palabras hubieran consumido todo el oxígeno. Lidia miró la radio con los ojos muy abiertos, su rostro pálido a la luz de la lámpara. La voz femenina, cargada de una esperanza y una angustia que trascendían décadas, se había desvanecido tan rápido como apareció, dejando tras de sí un silbido de estática que sonaba como el lamento del viento del Sertao. Pedro, paralizado, solo atinaba a mirar a su madre, esperando una explicación que ella no podía darle. Su mente, antes aferrada a la lógica y al duelo, ahora se abría a un abismo de posibilidades imposibles. La brújula, la isla mítica, y ahora una voz del pasado llamando a su marido. «Esa voz», susurró Lidia, tragando saliva. «Sonaba como la mujer de la fotografía, la que estaba junto a Bento en Río de Janeiro». Se levantó, sus manos temblorosas buscando el álbum que habían encontrado. Pasó las páginas con urgencia hasta encontrar la imagen. Allí estaba ella, sonriendo al lado de un joven Bento, con el pan de azúcar de fondo. Sus ojos tenían la misma chispa de aventura que había visto en los de su marido hasta su último día. El nombre escrito en el reverso con una caligrafía elegante y fluida cobró un nuevo y escalofriante significado. Amelia. Pedro se acercó a la radio, girando el dial con cuidado, intentando inútilmente recuperar la transmisión. Solo consiguió el crepitar vacío del éter. «Mamá, ¿cómo es posible? Esta radio apenas capta la emisora local». Su mirada se desvió hacia la brújula, que seguía imperturbable, su aguja de un rojo desvaído apuntando al mar, hacia el este, hacia lo desconocido. La isla de las 7 tormentas ya no parecía un mito, sino un destino. La búsqueda de Bento no había terminado en el mar, solo había comenzado. Él no buscaba un tesoro, buscaba a alguien, buscaba a Amelia. Lidia cerró el álbum y lo apretó contra su pecho. El dolor de la pérdida se mezclaba ahora con una nueva emoción, una determinación férrea que no había sentido en años. Miró a su hijo, viendo en sus ojos la misma llama que había consumido a su padre. «Tu padre nunca abandonó la búsqueda», dijo con una voz firme, una claridad que cortaba la confusión. «Y nosotros tampoco lo haremos». Durante días trabajaron sin descanso. Pedro, con su ingenio para la mecánica, puso a punto el viejo motor del barco de su padre,
El Saudade, mientras Lidia estudiaba los mapas, las cartas náuticas y los diarios de Bento, tratando de descifrar el enigma de la isla fantasma. Los pescadores del pueblo los miraban con una mezcla de pena y temor, susurrando advertencias sobre la locura que se hereda y el mar que nunca devuelve lo que toma. Finalmente, una mañana, antes de que el sol tiñera de rosa el horizonte, zarparon. El Saudade se deslizó sobre las aguas tranquilas, dejando atrás la costa familiar. La brújula de latón, colocada con reverencia en el timón, era su única guía. Navegaron durante horas, más allá de las rutas conocidas, hacia un sector del océano que los mapas mostraban como vacío. De repente, el cielo se oscureció y una niebla antinatural, espesa y lechosa, se levantó del agua, envolviéndolos en un silencio absoluto. El motor del barco comenzó a toser y con un último estertor se apagó. Estaban a la deriva. Fue entonces cuando lo vieron. Siluetas emergiendo de la bruma, 7 pináculos de roca negra que se alzaban hacia el cielo gris como los dedos retorcidos de un gigante ahogado. La isla de las 7 tormentas. Era real. Mientras la corriente los arrastraba inexorablemente hacia una pequeña cala de arena oscura, Pedro notó algo varado en la orilla, medio enterrado por la arena y las algas. Era una estructura metálica, deformada y corroída por la sal y el tiempo, pero inconfundible. La proa de un avión antiguo, un hidroavión de los años 50, y pintado en su fuselaje, apenas legible bajo décadas de óxido, había un nombre: O Andorinao, el mismo nombre del avión en la fotografía de Bento. El corazón de Lidia se detuvo un instante. No estaban siguiendo los pasos de su marido, estaban completando su último vuelo. Cuando el casco del Saudade raspó suavemente la arena, un sonido metálico y rítmico rompió el silencio de la isla. Clang, clang, clang. Provenía de más allá de la línea de árboles, desde el corazón de la niebla. Alguien les estaba haciendo señales. Lentamente, una figura alta y delgada emergió de entre la vegetación. No era una mujer anciana como Lidia había imaginado, sino un hombre. Llevaba ropas gastadas y su cabello largo y canoso ondeaba con la brisa. Su rostro, curtido por el sol y el tiempo, era extrañamente familiar. Se detuvo al borde del agua, sus ojos claros fijos en Pedro con una intensidad sobrecogedora. Y entonces habló, su voz rasposa por el desuso, pero clara. «Tardaste mucho», dijo, mirando directamente a Pedro. «Padre».